Buenas noches. Lo que nos queda ahora son los dos niveles y la temperatura del estanque 3 porque se pedían para los tres niveles. Entonces, primero lo que hay que hacer es el equilibrio termodinámico. Entonces tenemos acá el calor propio de los líquidos. Tenemos 3. Y con el líquido de enfriamiento, el calor propio del líquido de enfriamiento. En estricto rigor, la disipación está dada por un factor lambda por F13 en rigor, o sea, que lo que escapa, que es W de, de la reacción exotérmica, es lambda veces el flujo 1,3 porque está precalentado. Ese es un dato que no se dio porque no quería complicar más el ejercicio, sino que quería entender que había una reacción exotérmica. Pero en estricto rigor va a pasar por un flujo, por un lambda, y se va a dar eh, la reacción exotérmica, el calor. Entonces, eh, lo que aporta intrínsecamente el flujo 1,3, el flujo 2,3, la reacción, lo, en este caso se tiene que bajar la temperatura, entonces la actuación refrigera lo que refrigera el flujo de agua y lo que escapa, que es la temperatura 3. La variable de salida, por supuesto, es la temperatura 3, que es la temperatura del estanque también. Por otro lado, tenemos la ecuación del volumen y tenemos la ecuación de la masa nuevamente. Para formar la masa, multiplicamos ρ por F1, o sea, ρ13 por F13, ahí lo multiplicamos, y lo sumamos, lo restamos y sacamos la masa del estanque 3. Al igual que el ejercicio anterior, acá tenemos las entalpías que calculamos acá y hacemos la expiatoria de las variables que son dependientes e independientes, siempre tenerlas en cuenta. Con esto definimos T3, por lo tanto si aquí invocamos en alguna parte T3, que en este caso está definido, T3, la masa del estanque está definido. En negro tenemos la ecuación que la hicimos en la clase pasada, está en un video, cómo se define ρ3 sin que dependa de la temperatura, sino que los caudales que entran, en este caso, y las densidades que entran, como en ese caso decía su compañera, dependen solamente de las densidades. En este caso, claro, depende de esa densidad, de solamente las densidades que entran, porque los flujos son inherentes a la densidad, los flujos vienen con densidad. Entonces, eh, el flujo 3 se hace en negro, aquí se hace esa división completa, primero se suman las multiplicaciones, ahí están hechas las multiplicaciones, así que llegar y sumar. Y aquí están los flujos, y llegar y sumar, dividir y definimos ρ3. Con definir ρ3 queda definido en todas las partes donde aparezca ρ3. Nos falta definir el F23, sacamos la ecuación de la válvula y definimos F23. Y con eso definimos al tiro lo que nos pedía en el nivel H2. Ahí está la altura H2. F23 queda definido, por lo tanto queda definido. Y nos quedaría H2 listo. Y H3 está definido aquí porque definimos el volumen, integramos, pasamos por el área y ahí tenemos H3. Ahí tenemos T3. Todas las variables estas estaban definidas en el ejercicio anterior como variables dependientes, así que eso se le guardó la dependencia en el ejercicio anterior. El ρ23 era independiente porque en la acumulación acá no hacía variar el ρ el hecho de estar en un estanque, así que no variaba. F23, ahí está. ρ3, ahí está. F3 independiente porque es consumo. Y ese era todo el ejercicio termodinámico y además termodinámico por la temperatura del estanque 3 que era T3 al final. Este era más larguito, sí, y se guardó la dependencia de todas las variables.